bicentenario. A los que están presentes aquí, también a los que están unidos por Zoom, que son muchos de otras provincias y otros países vecinos. También a todos los que nos siguen por las redes sociales, Facebook, con la página del Centro Cultural del Bicentenario y de la Fundación Mamantura. En un momento de hipercomunicación y de sobreabundancia en la información, siempre resulta necesario conversar sobre la responsabilidad que tenemos los comunicadores en brindar afirmaciones mucho más en torno a la figura de Mamantula, ahora que ya ha sido canonizada. Nosotros consideramos que este conversatorio resulta imperioso realizarlo porque la temática de la historia documentada que nos mueve entre la oralidad y la investigación nos invita a develar la narrativa, todas las afirmaciones que se pueden dar con respecto a esta mujer, y más aún con respaldo histórico que se pueda, con documentos históricos que se puedan dar. Me figuraba hoy en horas de la siesta, si nosotros hoy aplicásemos la inteligencia artificial, y decimos, nos puede señalar dónde nació Mamantula, y seguramente la misma inteligencia artificial va a recopilar las afirmaciones ya dadas en cualquier lugar dentro de las redes. Y eso es una afirmación que uno dice, pero no hay un raciocinio que lo sostenga esa afirmación, pero no importa. ¿Está? Eso es por un trabajo de inteligencia artificial. Pero para nosotros, que tenemos que comunicar, que tenemos un raciocinio, que tenemos que justificar y argumentar con respecto a una afirmación, supone que no sea solamente lo que dice. Y ahí aparece el tema de la oralidad como una cuestión. Y también la documentación como una cuestión. El debate resulta necesario. Pero más aún, terminamos siempre en mirar la cuestión ética profesional. Uno, cuando está aquí, en este momento que estoy hablando delante de ustedes, se supone que tengo una ética que respalda a lo que estoy diciendo. Pero si no lo tuviese, tendría que mi ética ser consecuente con lo que estoy haciendo. Porque si no, podemos llegar a afirmar cosas inverosímiles, falaces, y si no tenemos una ética bien definida, podemos ser unos mentirosos. Y me parece que esa es la cuestión que hoy nos invita a comenzar. Yo sí lo he asustado, pero lo que quiero decir es, no se puede comunicar cualquier cosa. Tengo 3 ejemplos que me parecen importantes. Que Mamantula llegaba con Catamarca y se enfrentó con un tigre. ¡Wow! Pero un medio nacional también se refirió a que Mamantula medía 1,80 m. Es interesante, ¿no? Pero como cuestión que nos motiva, no al debate porque sí, sino a la indagación de la verdad. Hoy nos hemos reunido para conversar sobre Mamantula, la historia documentada entre la oralidad y la investigación. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver un video antes de conformar e invitar a los que van a conversar esta noche. Mamantula, la primera santa argentina, mujer santiagueña, mujer de nuestro pueblo. Ella viene a ser una luz
viene a ser un motivo para seguir adelante, viene a ayudarnos, viene a guiarnos, viene a bendecirnos. Qué lindo y qué orgullo para Santiago del Estero ofrecer a la patria argentina y al mundo esta santa que nos ayuda a encontrar el rostro de Dios. Con este canto, que es oración, damos gloria a Dios, manifestamos también nuestro deseo de comprometer nuestra vida en la construcción de un mundo mejor, que la Mamá Antula nos ayude a ser verdaderamente hermanos. En su andar por los ranchos de los pobres, entregaba a la gente su bondad. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás se olvidará. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás te olvidará. Con sotana negra los caminos, sin cansancio te vieron trajinar. Con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar. Con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar. Mamantula, mamantula, alcanza para todos tu noble corazón. Mamantula, santa mamantula, el pueblo que te quiere te brinda su oración. Mamantula, santa mamantula, el pueblo que te quiere te canta su canción. Sin fatiga su andar de peregrina, predicando por Jujuy y Tucumán. Donde llega la gente la recibe, compartiendo la mesa con el sabor del pan. Donde llega la gente la recibe, compartiendo la mesa con el sabor del pan. Enseñando los santos evangelios, con su amigo Jesucristo a dónde va. Es presencia de Dios para las almas y el pueblo se conmueve cuando la ve pasar. Es presencia de Dios para las almas y el pueblo se conmueve cuando la ve pasar. Mamantula, mamantula, alcanza para todos tu noble corazón. Mamantula, santa mamantula, el pueblo que te quiere te brinda su oración. Mamantula, santa mamantula, el pueblo que te quiere te canta su canción. Respecto a la dinámica de este conversatorio, vamos a invitar a los facilitadores. Ellos van a integrar esta mesa y después vamos a tener un espacio de poder intercambiar opiniones. Para los que nos siguen por Zoom, les pedimos que nos comuniquen como mensaje de texto y después lo que podamos responder generalizando algunas preguntas lo vamos a hacer. Invitamos a la licenciada Alicia Gerber. Ella es licenciada en Historia, una investigadora desde bastante sobre Mamantula,
generosa. Eso es una característica interesante dentro de los ámbitos de la investigación y de la historia. Que sean generosos y que compartan mucha información. Bueno, hoy espero que nos compartan mucha información que tienen con respecto a un grupo. Invitamos también a la licenciada Patricia Rojas, ella es secretaria del Consejo de Administración de la Fundación Mamantula, socióloga, pero también se ha dedicado a leer y releer los textos de Alberto Bravo de Zamora, que ha sido uno de los que más ha aportado datos importantes en este último tiempo. Y también está presente el director del Archivo Histórico de la provincia, el señor Juan Villaña. Pero también así que vamos a, primero, la cuestión primera que parece que puede ser un tema interesante para conversar, sería el tema de los Paz y Figueroa, la familia de Mamantula. Porque es importante en la denominación, muchas veces nosotros hablamos de María Antonia de Paz y Figueroa, María Antonia de San José, Mamantula, pareciera que no hay una esquizofrenia, sino parece que hay algo más aquí. Pero en realidad tiene que ver la denominación. Y para nosotros, cristianos católicos, la denominación es fundamental, porque la denominación hace a lo que es la persona en su vocación y misión. Por eso a nivel bíblico no es lo mismo señalar que es Jacob que es Israel. Es la misma persona, pero el cambio de denominación ya viene con una misión dada. Por eso hablar de María Antonia de Paz y Figueroa dista mucho de María Antonia de San José y dista mucho también de Mamantula. Mamantula es la denominación popular, es la canonización primera de Mamantula. Después vino la de la iglesia. Así que le damos espacio a Juan Villaña, que se va a referir a la familia de María Antonia de Paz y Figueroa. Bueno, buenas noches. Básicamente, el tema de la familia lo tomamos del libro que escribió en su momento Alberto Bravo de Zamora, Mamantula, la sierva de Dios, y otro libro que él escribió en el año 2003, que se llama Los Paz y Figueroa en Santiago del Estero. El libro de Los Paz y Figueroa es un libro básicamente de genealogía, donde él abunda mucho en los orígenes de esta familia aquí en Santiago del Estero. Bueno, empezamos con la firma de Mamantula. Eso es una firma que es distinta a otras por la avanzada edad ya que tenía Mamantula. Ese fue un día, 2 días antes de fallecer. Es la firma donde ella plasma en su testamento. Bueno, empezamos con los Bravos de Zamora. Perdón, los Paz y Figueroa. Me quedó el gringo en la cabeza. Bueno, ese es un trabajo que él hace a partir de los Paz y Figueroa. Él encuentra un Sancho de Paz y Figueroa en Lima. Se casa con Luisa Martel de los Ríos. Esta señora es hija de Jerónimo Uribe Cabrera y Luisa Martel de los Ríos. En teoría debería haber llevado el apellido del padre, pero en su momento era indistinto el uso del padre o de la madre del apellido, ¿no? Pero ella es hija del fundador de Córdoba. Llega a Sancho Paz, hijo, y se casa con una señora Castro Polanco, ya nacidos en Santiago del Estero. Y la distribución de la familia empieza con Juan de Paz y Figueroa y Castro, que se casa con doña Catalina Figueroa de Mendoza. Bueno, de este matrimonio nacen 8 hijos, en donde vamos a dividir en 2 ramas fundamentales para tratar de determinar de dónde viene María Antonia. Nos tenemos a Juan, que va a ser una rama familiar 1, y a Miguel, que es otra rama familiar. Ya van a ver ustedes por qué se expande tanto esta familia aquí en Santiago del Estero.
Cuando me pase la diapositiva, a la siguiente. Bueno, de la rama 1 vamos a tener a Juan. Tenemos a Juan. Él tuvo de su descendencia 8 hijos. De esos 8 hijos, cada uno tuvo 4, 5 o 6 hijos. Entonces, de la primera rama ya empieza a expandirse la familia Paz y Figueroa. Hoy hay mucha gente que son descendientes de estos Paz y Figueroa y llegaron a muy pocos, es decir, si bien está muy expandida, ya el apellido compuesto ya no lo llegan, ya llegan el apellido o Paz o llegan el apellido Figueroa. El apellido compuesto ya no lo tienen. Este Juan de Paz y Figueroa ellos han sido encomenderos en distintas regiones de aquí de la provincia, tenían encomiendas de indios, pero el tema era, a ver si está aquí, así lo vemos bien. A la tercera bueno, esa es la rama 1, Juan de Paz Figueroa, y se casa con la señora Ibáñez del Castrillo. Y tiene, como vemos ahí, 8 hijos, de los cuales se empiezan a expandir la familia, 6, 4, 9, 6, 4, 5 hijos. Luego sigue de esta rama, esta es la rama número 1. En la siguiente diapositiva vamos a ver la rama número 2, donde está un hermano que se llamaba Miguel de Paz y Figueroa, que muchos historiadores o gente que ha escrito sobre la mamá Antuna decían que ella era hija de este Miguel de Paz y Figueroa. Por eso yo la pongo aquí, en azul la pongo con signo de interrogación. Miguel de Paz y Figueroa tiene 2 matrimonios. El primero se casa con doña Ana de Zorita y el segundo con doña María Díaz Caballero. Bien, no importa si está agrandado, no hay problema. De este matrimonio es donde empieza a nacer la equivocación o el error de nombrarla hija de Miguel de Paz y Figueroa. Ya vamos a ver, porque si pasamos a la próxima diapositiva, ahí está. Por eso volvemos a ir a Alberto Grau Zamora. Dice en su libro Mamá Antuna, la ciudad de Dios, hay 2 cartas que determinan, hay mucha información que determina por qué no es hija de Miguel, pero hay 2 cartas fundamentales que una le escribe a un sacerdote, Gaspar Juárez de Damiano, que era un sacerdote jesuita que también fue expulsado cuando en la época de la expulsión de los jesuitas en 1767. Y ella le comenta en su carta a Juárez de Damiano, una parte que es muy clara, que dice: también debo participarle como en Tucumán ha estado dando ejercicio mi prima doña Josefa de Paz, mujer de don Diego Arauz. Ella ya en esas cartas siempre da un indicio de quién era prima, de quién era hermana, de quién era sobrino. Entonces ella, ahí el primer indicio es mi prima. Vamos a pasar a la siguiente. Habla de Josefa de Paz. Cuando empezamos a ver aquí más adelante quién era esta Josefa de Paz, la próxima. Bueno, esta Josefa de Paz es
Bueno, esta Josefa de Paz estaba casada con un señor de Tucumán que se llamaba Diego de Arauz, que forma parte de la familia Arauz de Tucumán, que después va a terminar emparentándose con el que Santiago del Estero termina peleando por el tema de la autonomía. Así que bueno, esta Josefa es hermana es hermana de Juan de Paz y Figueroa y de Catalina. Vale decir que es de la primera rama que veíamos nosotros. Entonces, ahí da un indicio que ella es prima de la primera rama de la familia. Después, ella escribe después se encuentra otro documento, Alberto Bravo Zamora, en un acta capitular de Santiago del Estero del año 1781, si mal no recuerdo. En esa acta hay una descripción que hacen los cabildantes sobre unas casas de las ciudades. Y dice en una parte del texto, dice que en esta casa vivió Félix Ferrer, que es vecino de su cuñada, la beata María Antonia. Entonces, ya por el lado de Miguel, ya se encuentra a este Félix Ferrer, que él estaba casada con una señora que se llama Catalina de Paz y Figueroa. Vale decir de que ahí está dando otro indicio, este documento, de que doña María Antonia era cuñada de Félix Ferrer, pero a su vez hermana de doña Catalina. Vamos a la quinta, sin expandirlo, ahí. Entonces, ahí es lo que yo les decía, ¿ves? Entonces, era prima de doña Josefa de Paz y Figueroa. Esta Josefa Paz y Figueroa era hija, que entonces se la alcanzan a ver. Esta Josefa casada con Diego Arauz. Entonces, ese indicio que dice que es prima, ¿no? Y que son de la rama 1, perdón, no de la rama 2. Pasa a la otra diapositiva. Ahí, este es el acta capitular que yo hacía referencia recién, que habla de su cuñada el documento, ¿no? Dice, por consiguiente, deducimos que fue hermana de don Juan, de doña Catalina y don Miguel de Paz y Figueroa, entre otros hijos. Entonces, aquí ya la ponemos a la mamá Tula como que fuera hermana, porque ella habla el documento de su cuñado. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, este es un acta capitular, el acta donde, si bien no se ve bien porque los libros capitulares que tenemos en Santiago del Estero, después de Santiagueñazo, entró los bomberos y mojó y se arruinaron algunos libros. Pero bueno, con buen ojo se lee ahí donde está marcada cómo habla de la relación de cuñado que había entre Félix Ferrer y la beata. En la página siguiente, vamos a ir entonces, dice, por lo tanto, María Antonia sería hija de don Juan de Paz y Figueroa y doña Catalina Figueroa de Mendoza, de la primera generación, no de la generación de Miguel, sino del hijo de Sancho. Entonces, esto da ya un indicio más acertado de que no sería hija de Miguel, sino sería hija de Juan de Paz y Figueroa. Las deducciones van llevando a eso. Pero tampoco es así. Si pasas a la otra diapositiva. Que vivían, que era común en la época, donde él llega a la conclusión, y muchos genealogistas que vieron el trabajo del gringo, que eso plantea una hipótesis que no es descabellada, de que doña Catalina Figueroa de Mendoza,
la supuesta hermana de la mamá Antula, en realidad había sido madre natural de la beata. ¿Sí? Y mucho antes del matrimonio que ésta tuvo con Félix Ferrer. Por eso a la conclusión que llega dice, sosteniendo una mentira piadosa destinada a mantener oculto aquello que constituía una incomodidad social para la época. Entonces, cuando uno empieza a ver los cuadros y ve la comparación de las fechas genealógicas, no da que Mamá Antula sea hija de Miguel del Paz y Figueroa, tampoco da que sea hija de Juan del Paz y Figueroa, y de este Juan tampoco. Entonces, es incomprobable que se pueda, hasta que no aparezca un documento que diga en contrario, es incomprobable saber cuál es la verdadera filiación de Mamá Antula. Mucha gente decía, yo soy descendiente de Mamá Antula. Bueno, Mamá Antula no tuvo hijos, todos los familiares que hay en la actualidad son colaterales, son de hijos o de hermanos o de primos de ellos. Pero lo que no hay duda es que Mamá Antula es Paz y Figueroa. Eso dudas no hay de eso. Más hasta la educación que ella ha tenido ha sido una educación privilegiada, que una educación donde hasta la están catalogando como una de las primeras y mejores escritoras de la Argentina. Bueno, medio interrumpido el tema de la afiliación, pero bueno, la idea era esa, ¿no? Es desmitificar ya la idea de que tuvo un padre llamado Miguel, como se repitió en todas partes, y bueno, lo que pasa es que no tenemos acta de bautismo de Mamá Antula porque ella nace en 1713 y en Santiago del Estero las partidas de bautismo, nacimiento y defunciones empiezan en el año 1777, que están en la catedral. No es que empiezan, sino que a partir de esta fecha en la que hay documentación, la anterior no se sabe qué ha pasado. Santiago del Estero ha tenido inundaciones, terremotos, incendios, y seguramente mucha de esa documentación se habrá perdido en ese momento. Además, tuvimos también el traslado del obispado en 1699, como sede de Santiago del Estero, se lo lleva a Córdoba. Así que más o menos ese era el tema de la afiliación de la beata. Tema simple para empezar una conversación, ¿no? Bueno, pero era la idea de empezar con este tema para que vean que muchas veces hay que socializar e indagar documentales, porque si no, uno va a buscar información y normalmente puede sacar información de cualquier lado. Y más si uno copia y pega, puede pegar cualquier cosa, ¿sí? Y los datos que nos acaba de dar Juan nos pone también un interrogante. Si estaré poniendo bien esta afirmación, ¿será válida? Algunas cosas hay que ser muy prudentes en la afirmación. Ahora, al menos sabiendo de que si los supuestos padres habían muerto antes, no podría ser padre. Eso es un... Bueno, vamos a dar un espacio también para que veamos el tema de la relación con los jesuitas, ¿sí? Porque lo que no se puede negar es que Mamá Antula tenía estrecha relación con los jesuitas. Por eso le vamos a dar espacio a Alicia que nos comparta en qué se puede ver de los jesuitas, del pensamiento jesuita en Mamá Antula. Así que abrimos y después, si alguien quiere empezar a indagar alguna cuestión que le hace ruido y lo quiere hacer, nos comunica. Bueno, sí se escucha. Bien. A ver, ¿por dónde empezar? Porque esto es como complicado. Todos sabemos que Mamá Antula era laica, que desde muy joven y por ser vecina de la Compañía de Jesús, ella asistía a los sacerdotes, estaba preparando sus cosas, ayudaba a los enfermos a dar catequesis y todo eso, pero también sabemos que la expulsión de los jesuitas fue para ella un cimbronazo, que por suerte lo tomó como algo positivo. Ella lo transformó en algo positivo desde el momento en que decidió ir por más, como dice Ignacio de Loyola,
y ser contemplativa en acción. Por eso yo por ahí muchas veces digo que, y estoy cada vez más convencida, que ella hizo de su misión evangelizadora un proyecto político. Porque cuando expulsan a los jesuitas, se había establecido que iba a ser pena de muerte o de duros castigos toda aquella persona que hablara, se hiciera mención o tuviera contacto con los sacerdotes expulsos. Ni siquiera los nombraban, solo nombrarlos ya era algo tremendo. Y Mantula no hizo caso, por suerte, y decidió salir y ser contemplativa en acción. Y ella se puso, al mejor estilo Ignacio, dos objetivos muy fuertes, muy tremendos, que si nosotros nos ponemos a pensar, so pena de muerte y todo esto, que era trabajar hasta ver restablecida la compañía de Jesús, tremendo objetivo, y el segundo objetivo era transformar las costumbres. Y ahí tiene que ver mucho con esto que me está preguntando Rubén, en el sentido de ¿qué entendía ella por transformar las costumbres? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Qué costumbre? Todo eso que me planteé, yo decía, bueno, si hubiese sido solo una cuestión espiritual, conseguir los principios cristianos, listo, ya está. O, ya que estaba la Compañía de Jesús suspendida, irse a otra congregación religiosa y seguir sus ideas, ya está. Pero no, María Antonia quería la restauración de la Compañía de Jesús. Entonces, ahí viene otra pregunta mía. ¿Qué decían los jesuitas que ella no encontraba en otra compañía? ¿Qué principios tenía? Y ahí me parece, ya que estamos documentando, me parece importante ir a lo que dijo, porque esto me va a ayudar a desentrañar, y como todos acá sabemos algo de Mamantura, es de tratar de desentrañar esta idea de los jesuitas, que después la vamos a unir con María Antonia. La compañía se siente llamada por Jesucristo a ir con él y a trabajar con él, aún pasando injuria, pobreza y humillación, a predicar el evangelio a toda criatura, a ayudar a los hombres de toda clase y condición, a conseguir el fin para el que había sido creado. ¿Qué pasa? Acá empezamos con esta idea de los jesuitas, y los jesuitas en particular tenían la concepción de que el hombre había sido creado para servir primero a Dios y después al prójimo. Y creo que acá está el punto, en el prójimo. Y en esta idea de persona y de individualidad y de persona con derechos susceptibles de conocer a Dios, y desde esta persona que transforma y salva y que trabaja para el prójimo. Y esto ya es bastante disonante con una sociedad que estaba bajo un sistema de monarquía absoluta, que era totalmente estratificado, donde la idea de grupo era lo que dominaba, la idea de obediencia y no la de individuo. Los jesuitas plantean un individuo transformador de su sociedad. Es muchísimo. Pero si a esto lo pasamos para América, tiene más relevancia todavía, porque en América la sola presencia del indio viene a cuestionar toda la idea de la creación. Y los jesuitas toman al individuo como el igual, toda criatura, debemos decir todas personas, no importa la condición social, toman al indio como alguien igual, como persona susceptible de conocer a Dios, cosa que las otras órdenes religiosas no hacían. Vinieron e impusieron la religión católica, recuerden, destruyeron todos sus ídolos, los templos y todo, y se impuso la religión católica. Los jesuitas, como decía Ignacio de Loyola, entraban con la suya para salir con la nuestra, en el sentido de que entraban a las comunidades indígenas. Ven acá,
todos hemos visto la película La Misión. Yo llego a decir esto a mis alumnos, me miran, no conocen, pero acá todos saben. Y es eso, ¿se acuerdan la película? A mí se digan que sí. Gracias. Si no, me sentí muy mal. La película de La Misión es eso, entrar con la suya, con la de los indios, respetar, tomar las ideas y de a poco ir evangelizando para que ese conocer a Dios sea internalizar la evangelización. Entonces, son las ideas de igualdad, de que el indio puede elegir, puede discernir, de ciertas libertades que no caía muy bien porque esta adaptabilidad de entrar con la suya para salir con el cristianismo hacía que acusen a los jesuitas de moral laxa y tener cierta flexibilidad en muchos aspectos. Por eso creo que Mamantula necesitaba muchísimo de los ejercicios espirituales, que después seguro lo hablamos, como herramientas de transformación social, porque ahí estaba la cuestión. ¿Qué pasaba en esos 10 días de reflexión y recogimiento para que el individuo, pensando cuál era su lugar en la comunidad, pueda él ser espíritu transformador? Y lo que pienso, bueno. Bien, ahí dos afirmaciones que nos ha dicho Alice, que es importante volver a charlar siempre, que es el tema que era una mujer laica. Por ahí la categoría laico, para nosotros que somos cristianos y somos católicos, tiene mucha significatividad. El tema del laico viene de laos, pueblo. Pero en el ámbito eclesial los laicos son, aquella primera pseudo definición del Concilio Vaticano II, es lo que no es cura ni monja. La primera definición que se hace por negación, nunca había escuchado, pero bueno, así lo dice. Y era una revolución lo que acababa de señalar el Concilio Vaticano II, pero que después se iba corrigiendo con el documento de Puebla y más aún con el documento de Aparecida, donde ya dice que es un cristiano en el mundo y un mundano en la iglesia. Qué hermosa definición. Y cuando nosotros nos vemos a nosotros bautizados, que nos vamos a iglesia, no nos vemos que estamos todo el día en el templo. No es que somos de mística absoluta, sino también tenemos nuestra parte de salir al mundo y vernos en la cotidianidad laboral, en la cotidianidad de las relaciones vecinales y demás. Y ahí tenemos que testimoniar nuestra fe. María Antonia no era una sorella, no era una hermana, no era una monja. Más allá del atuendo que nosotros podemos ver en la iconografía, era una laica beata, beata que vivía en un beaterio, una comunidad de mujeres que se dedicaban al servicio de los más necesitados. Por eso hay dos cosas que me parecen importantes. Aquí no hay ningún cura. Todos nosotros podemos evangelizar y hacer un apostolado laical desde el ejemplo de Mamantula. Por eso también es importante. Pero hay documentación que dice Sor María Antonia de Paz y Figueroa. Hay innumerable cantidad de escuelas que dicen Sor María Antonia de Paz y Figueroa. Y hay que corregir. Hay que corregir. Porque también es una visión que nosotros teníamos anteriormente, pero que hoy no la podemos sostener. Y para que ustedes tengan idea, y esto lo comparto, cuando Mamantula decide vivir como una beata, solamente había 2 congregaciones religiosas femeninas en la parte sur, que era el virreinato del Perú en ese entonces. Y las 2 eran de clausura. O sea que no podía ser, o si lo hubiese querido ser, podría haber ido a esa congregación, pero no, ella quiso ser beata, tener esa apertura para vivir en el mundo. Y esto me parece a nosotros que nos dice algo muy significativo. Pero ya que quería darle este dato,
porque ya vamos a volver con Juan por el tema que me ha dicho que era vecino de aquí, dice, de los jesuitas. Y digo, ¿de dónde habrá vivido o a dónde habrá tenido la casa Mamantula? Que esperemos que nos dé. Pero sí es importante en esto que estoy planteando el tema de que era una bautizada, que vivió como una bautizada, un compromiso bautismal y evangelizó de ahí. Ven el tema que muchas veces en la actualidad tenemos categorías muy contemporáneas y queremos aplicarlas para atrás. Ahí también tenemos que ser prudentes. ¿Sí? Podemos llevar la categoría así como ella estaba consciente de que era laica, Rubén. No, ella vivió, se puso la copia como tenía que ser. ¿Verdad? Ya no me imagino viéndolo con copia, la mujer, como verlo laico, no sé. Pero le doy paso a Patricia, que ella también nos va a hablar de ciertas categorías que tenemos hoy, que muchas veces algunos lo quieren aplicar como en un corset, lo quieren meter. El afán de encorsetar a María Antonia y sin pensar que era consciente del territorio, podíamos nosotros hablar de un territorio en cuanto a construcción de esos vínculos sociales, políticos, económicos, sobre los que María Antonia ha ido transitando en su vida. Entonces, cuando pensábamos en un momento esta idea de vínculos, pensábamos la idea de la urbe. ¿Qué era la urbe en su momento y qué es lo que hoy nosotros representamos con ese constructo? Para ella la urbe en su momento era Soconcho, Silípica, lugares populosos, transitados, y donde se ha decidido a llevar estas prácticas de los ejercicios, difundirlas en ese territorio, justamente porque eran territorios poblados. Nosotros hoy en nuestras categorías actuales, ¿qué podemos pensar de estos territorios? El interior de Santiago del Estero, lugares despoblados, y eso responde a los procesos históricos que nosotros hemos vivido en la provincia. Entonces es una primera cuestión a tener en cuenta. La segunda cuestión, pensando en este concepto actual de territorio, de construcción de vínculos, pensamos en Jujuy. Jujuy como primer territorio geográfico, pero también como primera construcción política. ¿Qué tenía que ir en ese momento a hacer María Antonia en Jujuy? Pensaríamos nosotros hoy desde nuestras categorías actuales. Bueno, en Jujuy se encontraba el obispo, por lo tanto, para poder difundir la práctica de los ejercicios espirituales, debía pedir permiso en este espacio que no se llamaba Jujuy. ¿Está? Entonces nosotros hoy podemos pensar una concentración de la obra de María Antonia en Buenos Aires, porque es donde termina por ahí su vida terrenal, con la construcción, con lo que hace la Santa Casa, pero tenemos otros espacios que en ese momento eran representativos. Después pensamos en Salta, otro espacio geográfico que nosotros podemos pensarlo hoy, el norte argentino. Y bueno, en Salta, ¿quién se encontraba? El gobernador, a quien también debía pedir permiso. Entonces, este recorrido geográfico de las categorías que nosotros hoy podemos pensar como espacios, eran los espacios políticos,
económicos y eclesiásticos donde María Antonia debía transitar o debía llegar para lograr su cometido, que eran los permisos. Aquí en el libro de Alberto Bravo de Zamora, si ustedes lo pueden consultar, ahí está la transcripción de estos permisos, y que por eso cuando nosotros pensábamos en esta historia documentada, en esta recolección de información, en el libro podemos encontrar ese documento, por ejemplo. También hablando de otra cuestión interesante en esto de las categorías, pensamos en cómo hablamos de una mamantula feminista. Otra categoría que la hemos escuchado últimamente, una categoría actual, y me animaría a decir que tal vez que mamantula ni sabía que existía esta línea de pensamiento o estas ideas. Y me animaría a decir que en su obediencia propia del ser jesuita estaba su acción. Entonces, la perseverancia, que es otro concepto que trabajamos de María Antonia, la ubicamos en esa idea de una María Antonia que pedía permiso para, respetaba las autoridades y con la perseverancia esperaba el turno de la aprobación. Entonces, no pensamos en una mamantula para nada pasiva, pensamos en una mamantula activa, una mamantula que sale a la búsqueda de las autorizaciones, a la búsqueda de su cometido, intentando lograr a partir de seguir todas las líneas jerárquicas necesarias en la época para lograr lo que ella esperaba. Y ahí viene otra categoría del ser mujer, el ser mujer hacia 1700. En muchos de sus escritos, de hecho, también está en sus cartas, mostrar una debilidad propia de la mujer de la época. Y es una categoría que le hemos hablado mucho porque decíamos, tal vez estratégicamente esta mujer se presentaba como débil, una mujer que tal vez podría parecer alguien que no iba a lograr lo que buscaba, y que por eso los obispos y después el gobernador, que hay un relato lindo aquí en el estandarte que decía también de que por ahí se ha visto como que no iba a lograr lo que buscaba, entonces vamos a autorizarla porque no va a llegar hasta donde espera llegar. Entonces también esa forma de dirigirse como una persona para nada soberbia, más que nada de perfil bajo, pero con una fuerte convicción, también es otra categoría para ir pensando en su mirada o su perspectiva del ser mujer en la época. También otra información importante que me parece para resaltar, y con esto voy a terminar, es cómo se dirige María Antonia en su testamento, que como dato ha sido escrito un día como hoy, pero en 1799, justamente aquí en el libro de Alberto Bravo de Zamora, tiene ese documento transcrito y es del 6 de marzo, donde también afirma este deseo de en manos de quién va a quedar la Santa Casa. Y ahí afirma que declara que el gobierno económico se hace cargo precisamente una mujer. ¿Sí? Después ella nombra, un capítulo más adelante, que declara su sucesora a Margarita Melgarejo. ¿Sí? Margarita Melgarejo. Margarita sería su sucesora. Entonces también esta idea de pensar en el protagonismo de la mujer, pensar en el espacio de la mujer y pensar en su legado en las mujeres, deja otra frase muy, muy interesante de que habla de que los ejercicios se les sigan dando a las personas que se les daban, que necesitaban auxilio, y dice, no nos olvidemos de los pobres campesinos. Me parece muy interesante que nosotros volvamos sobre ese documento,
porque ahí deja aclarado este principio de igualdad y de justicia social. Más allá de dejar bienes, que ella de hecho lo dice, deja legados en este testamento. Así bueno, está transcrito en esta hermosa obra de Alberto que nos ha dejado, donde todo está documentado y donde nosotros podemos encontrar de primera mano esas fuentes que son tan ricas para volver a repensar esta vida y esta obra de María Antonia. ¿Sabes qué? Yo me quedo pensando. Sí, porque, a ver, yo no sé si era una estrategia de María Antonia presentarse como mujer y fin, o si ella se creía mujer y fin. Yo pienso que en un principio sí se veía así, mujer, que para esa época, como decía Patricia, ya denotaba subalternidad, la mujer era subalterna, y fin en el sentido de fragilidad, poca cosa, que si uno veía su aspecto, reforzaba toda su imagen, reforzaba débil, despojada de bienes materiales. No vamos a entrar si descalzo, ¿no? Porque para ella es insignificante si era descalzo o no, al lado de la obra que ella hizo, pero todo su aspecto lo daba como una mujer débil. Pero creo que después ella supo manejar, o sin querer queriendo, se le fue dando esta cuestión de, con la paciencia que tenía, pedir, pero a la vez ser dura en sus pedidos. Sabía manejar la difícil línea entre ser exigente, dulce y paciente, y lo manejaba muy bien, porque eso le iba permitiendo entrar por las fisuras que el poder real del eclesiástico le dejaban, pero a la vez ella sabía jugar muy bien su rol, porque los efectos secundarios de ser una mujer de la alta sociedad, como decía Juan, era que tenía toda una red de parientes que la sostenía, y entonces desde ahí podía jugar esa presión. A ver, recordemos, todas las familias en la época colonial tenían un sacerdote, un militar, una monja, y esto de ir y presionar, es mi prima, atenderla, es mi cuñada, y lo que decía también Patricia, esta cuestión de, habrán dicho, es mujer, ¿qué puede hacer? No sabe nada, ni teología, no puede dar los sacramentos, no puede dar misa. ¿Qué puede hacer una mujer? Rezar y organizar procesiones. Y bueno, dejar. Y creo que ahí está la riqueza de Mamá Antula, de saber entrar por las fisuras y saber a dónde estaba parada y de ir construyendo, que esto me parece muy fuerte, su propio espacio de poder. Perdón, para. Miren qué interesante cómo trabajar los temas, ¿no? En este tema de la mujer que planteaba Patricia y que lo reafirma Alicia, para la época, inclusive para el siglo posterior, el siglo pasado, quiero decir, el centenario y después que se empezó a recuperar la figura de Mamá Antula, no tenían categoría para señalar lo extraordinario de esta mujer. ¿Sabe cómo le decía? Era una varón. ¿Está? Es una varón. Mírenlo, porque la categoría mujer no es la misma categoría que hoy tenemos. Por eso hay que ser muy prudente en los señalamientos. Pero como nos estamos relajando, vamos a invitar a Juan que nos vuelva de nuevo a inquietar, así como a chicanear, para una cuestión que es muy importante, porque si uno googlea, seguramente va a señalar un lugar de nacimiento de Mamá Antula. ¿Está? Pero como ya lo han dicho aquí, creo que va a ser más breve, porque dice que su lugar de vida es aquí, en la ciudad de Santiago del Estero. Así que le damos la palabra a Juan. Bueno,
Y bueno, sí, se dice o se ha escrito que había nacido en Silípica. Mamantula no nace en Silípica, nace aquí en la capital. Lo dice ella expresamente en su testamento, cuando lo redacta el día, 2 días antes, dice: soy natural de Santiago del Estero. En ese tiempo no existía provincia, no se determinaba Santiago, Tucumán, Córdoba como provincias. Directamente la capital era Santiago del Estero. Si hubieses dicho que había nacido en Silípica, ella hubiese dicho expresamente: nací en Silípica, Santiago del Estero. Como no lo dice, y dice expresamente en dónde nace. También cuando fallece Mamantula, el sacerdote que da la exequia de ella, que era contemporáneo y la conocía, dice que nació la flor de la Beata, nació en Santiago del Estero. El tema Silípica, si bien seguramente por ahí debe haber pasado, debe haber estado ella un tiempo cuando iba haciendo los ejercicios, no hay una documentación. También decían de que la familia tenía una encomienda de indios, y no, la familia tampoco, en los registros del Archivo General de Indias, en el archivo histórico, en el archivo de Sucre, donde se buscó esa información, no hay registro de que un Paz Figueroa haya tenido encomiendas. Sí ha sido significa encomienda de indios, pero con otras personas, con otros nombres: el señor Villagra en 1650, otro señor Granero. Ha habido varios, pero Paz Figueroa no. Sí había una iglesia evidentemente jesuítica, como Ciro Petacas o Vilelas. También otro indicio lo da también este libro, que es el estandarte de la mujer fuerte en estos días, que es un autor anónimo que lo escribe en 1791, que evidentemente ha sido de la misma época, debe haber conocido a Mamantula y le debe haber comentado eso. Por eso es fundamental. Tenemos la información. Ella misma dice: che, no, yo nací en Santiago del Estero. Por eso el entendimiento de lo que es provincia y lo que es ciudad. Por ejemplo, el testamento de Juan Felipe Ibarra. Él dice: soy natural de Matarán, mis padres son naturales de Matarán, Santiago del Estero. El testamento de Pedro Gallo, él dice de Santiago del Estero. Y cuando no dice capital ni nada de esas cosas, pues no tenía el concepto ese. Entonces, eso va sumando también a cosas de que se construyen ideas o se construyen situaciones en torno a una figura que no son. Lo bueno de esto es que han existido genealogistas como Alberto Bravo Zamora. Eso generalmente, ese tipo de información escudriña un genealogista, porque el genealogista trabaja con los muertos, porque esa es la realidad. Se busca en la vida de las personas cómo ha vivido, cuándo ha nacido, cuándo ha bautizado, cuándo fallece. Entonces el genealogista siempre cuenta la historia de muertos, de personas que han vivido y que han dejado, en este caso Mamantula, un legado, ¿no? Por eso hay que ser cuidadoso y ver bien, tratar de contar toda la historia. La genealogía es una ciencia que está a la misma altura que la historia. Nosotros, en la Biblia, en Jesucristo, en la Biblia hay genealogía pura, cuando empiezan a nombrar de quién desciende Jesús, entonces forma parte de la historia, ¿no? Le damos paso a Patricia, porque ella ha leído el texto de Zamora y la indagado en profundidad, pero en la segunda edición del libro de Bravo de Zamora, Mamantula, Sierva de Dios, en la segunda edición hay un documento que es muy válido para señalar una de las casas que tenía Mamantula aquí en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Nosotros, cuando encontramos la riqueza del libro, ahí lo encontramos y nos ponemos a
trabajar con un expediente que se encuentra en el archivo histórico, y como Alberto era de buscar todo en todos los detalles, encuentra un documento donde se inicia una causa en contra de los Guisnardes, y la inicia Iramaín, quien era el curador o la figura de apoderado de los bienes de María Antonia aquí en Santiago del Estero. Entonces, en ese documento se detalla que esta casa sería colindante con el convento Santo Domingo. Entonces, en las categorías actuales de distribución de la ciudad, esta casa estaría en la zona que hoy es la Urquiza y la 25 de Mayo, ¿sí? Entonces, indagando un poco más sobre ese dato que está documentado, ¿qué es lo que se presenta? Que ella le había pedido antes, un año antes de su fallecimiento, que se restaure la casa que ella tenía en ese lugar. Presumiblemente, María Antonia habría tenido pensado su regreso en algún momento a esta tierra. Y por eso hay una afirmación muy linda que dice Alberto Bravo de Zamora, que ella, si bien está sepultada donde ha pedido estar, que es en La Piedad, tal vez los santiagueños en algún momento querramos reclamar su cuerpo para que descanse en paz aquí en su tierra. Pensábamos estos días en esa idea también de que ella escribe su testamento en su lecho de muerte, cuando solicita, perdón, que se escriba el testamento, y tal vez habrá pensado, decíamos nosotros, me tengo que quedar aquí porque va a ser muy complicado que me puedan trasladar. Entonces, también podría haber ocurrido en este momento la elección de ser sepultado en Buenos Aires, ese lugar donde la habían recogido, que es La Piedad, donde ella se ha sentido bien recibida después de los maltratos en el ingreso que ha tenido a la ciudad de Buenos Aires. Entonces tal vez habría decidido, justamente porque, como les decía hace un momento, el testamento lo solicita un 6 de marzo de 1799 y ella fallece un 7 de marzo de 1799. Pero, como les digo, está esa intención de regresar a Santiago del Estero. Entonces aquí, por eso les decía, esta frase que tiene el libro, me parece muy interesante, esa idea de regreso. Y cuando ella solicita esta refacción del inmueble, tenía que ver porque aparentemente la familia vecina estaba generando daños en el lugar donde ella tenía su vivienda, porque había una obra en construcción y habrían tirado ahí escombros. Y este dato de color y casi anecdótico está documentado en este expediente. Así, bueno, también lo invito a... Sí, una cosita. Ahora, ¿sobre qué calle estaba la casa de Mamá Antonia? ¿O sobre la 25 de Mayo o sobre la Urquiza? El convento de Santo Domingo antes hoy por hoy tiene una salida por el lado de la Mitre. Entonces el espacio interior era más grande. La idea, bueno, no sé si se podrá un día, puede ser que aparezca un documento que detalle realmente dónde estaba la casa, pero generalmente la calle Urquiza, esa era la calle de las Catalinas, se llamaba. Es una calle muy importante, más ahí se dirime una batalla entre Santiago y Tucumán, donde termina siendo declarándose la autonomía de la provincia. Es más, en la otra cuadra siguiente de la Urquiza, que está entre Independencia y 24 de septiembre, ahí hay una casa donde ahí se hizo la declaración de la autonomía, ¿no? Entonces, esa calle Catalina seguramente, bueno, queremos pensar de que Mamá Antonia vivía sobre la Urquiza, ¿no? Sobre la calle Catalina. Así que, bueno, sería cuestión de que los futuros investigadores
y hay chicos que van al archivo, que uno siempre los impulsa a investigar, pueden llegar a encontrar un documento, ¿no? Con los detalles. Bien. Hasta el conversatorio aquí, pues nosotros no hemos hablado nada, digan ustedes. Ahora abrimos este espacio también como para que puedan aportar o señalar alguna pregunta que tengan. Aquí Matías lo acompaña. Sí, a mí lo que me llama la atención es eso de caminar, que dicen que Mamantulo fue caminando de aquí a Salta, La Rioja, Buenos Aires. ¿Cuánto hay desierto? ¿Cómo se hizo eso? ¿Con cuántas personas caminó? ¿Fue solo? Bueno, todos siempre nosotros nos imaginamos desde nuestra realidad, juzgamos la historia desde nuestra realidad. Hoy vamos a plantearnos, hoy si uno va caminando a Tucumán, a Córdoba, o va para Salta, Jujuy, y vamos a ponernos en la época. Uno cuando va caminando o cuando va haciendo un viaje lleva ollas, lleva pailas, lleva ropa, y no va solo. No va solo, pero sí, no va solo, no. Está documentado que ella va con 2 mujeres más, con un sacerdote todo, que la va acompañando a Salta y Jujuy. Y va con vaquiano. Porque no es cuestión de largarme donde no hay ruta 9, no hay ruta 34, nada de esas cosas. Entonces se van haciendo caminos. Había caminos reales, estaba, por supuesto. Pero pensar lo que lo hizo caminando y tienes que llevar un montón de cosas. Es decir, miren, cuando ya en 1835, cuando muere, cuando lo matan en Barranca Yaco a Facundo Quiroga, se hace un expediente y se hace un listado de las cosas que llevaba. Y él llevaba 2 o 3 bobachas, se llamaban, que eran de seda, llevaba mondadientes de oro, es decir, los palillos, llevaba libros, llevaba ropa, llevaba comida, llevaba vajillas. Entonces, el prender un viaje no es, uno ve en las películas cowboys, se ponen atrás un trapo para dormir y van al caballo, no. Era todo un movimiento de gente y para poder sobrevivir. Además, uno viajaba, tenía que cazar, tenía que cocinarse. Entonces, no debe haber sido tan así como que uno haga arriba despacio, ¿no? Parece que fue posiblemente con un carruaje y tiene que haber habido, ¿no? Tirado por burros o por vacas o caballos, bueyes, pero así nomás porque sí, no. A veces no. Gracias. Aquí justamente en el libro, en la página 24 de Alberto dice, a su segunda misión la realizó también a pie en 1773, acompañado por 2 o 3 beatas y un vaqueano. Apoyada en su bastón, recorrió los polvorientos y solitarios caminos del norte, buscando además los pertinentes permisos del obispo y del gobernador del Tucumán, de los que hasta entonces carecía y resultaban necesarios. Hablamos de 1773. Esto está documentado en el estandarte, que el estandarte de la mujer fuerte se lo ha vuelto a editar recientemente, y es una obra construida a partir de las cartas que recibía este autor anónimo, quien presumiblemente podría haber sido Gaspar Juárez. ¿Qué relación tenían los beaterios con la iglesia? Eso de que ella pedía de que pida permiso al obispo, al gobernador, era propio de su persona, de su obediencia, o porque había alguna de la época, o porque había una estructura, o los beaterios estaban incorporados a algo en especial dentro de la iglesia. Sí, primero tenemos que señalar 2 cosas. La primera, que hay una estrecha relación entre el poder político y el poder eclesial. Hay casi una corresponsabilidad ahí, forma de caso. Los beaterios nacen en el siglo XIII, se la denominan las beguinas. Es una experiencia que tienen unas mujeres místicas
en el norte de Europa. Eso después, cuando pasa a España, se lo conoce como beatas y eso llega aquí. Obviamente, tenían obediencia. No quiero contarle todo el tema de la Santa Inquisición, que si no obedecía o si tenías algo que puede dañar la sana doctrina, te pueden cuestionar. Pero sí era una línea muy propia de la vida secular. Hacerlo. Por eso el tema de los beaterios hasta el día de hoy, te aviso, no vas a hacer una rifa en nombre de alguien y te van a pedir los recaudados. Y eso es así. Pero también hay un aspecto muy importante en Mamantula. Sabía las relaciones sociales, culturales, políticas. Era muy pertinente para pedir. Y eso también es una forma de lograr los objetivos. ¿Sí? Uno no puede ir perpeando. Uno también a veces hay que comerse algunos batracios de su amigo. Bien. Antes, como saben, desde internet estamos en Zoom también, y hay una persona del Zoom, Marcelo Gersani, que quiere hacerles una pregunta. Me interesa preguntar a los penalistas si pueden comentar sobre quiénes acompañaron y apoyaron a María Antonia desde el primer momento en su obra y en su trayectoria, aparte de las autoridades. Muchísimas gracias. Primero, hay unos últimos textos que señalan, pero tendríamos que volver de nuevo al tema de Juan y me parece que lo vamos a complicar, porque señalan cierto miembro de la comunidad mercedaria que sería un Paz y Figueroa. Entonces, uno entiende ahí por qué caminar por la Urquiza lo habría llevado a la Merced y de ahí no lo acompaña Paz y Figueroa, sino lo acompaña a todo porque para que no se evidencie la familiaridad que tenía y todo lo acompaña, todo es un mercedario. Es el primero que lo acompaña. Pero también es la comunidad que ya integraba a ella, que era el beaterio. ¿Sí? No vamos a profundizar, pero uno de los principales beaterios que había en Santiago del Estero estaba en lo que hoy es el territorio del Colegio Belén, que ya se denominaba en el siglo XVII como la chacra de las beatas. Entonces, ahí se indica que habría estado la fundadora, que era Josefa de la Cerda y Aragón, pero después en el siglo XVIII habría estado Mamantula y después en el siglo XIX habría estado Ana María Taboada, que eso sí está documentado, y incluso hoy están las hermanas esclavas del corazón de Jesús. Por eso también tenemos que mirar. Ana María Taboada es Ana María Taboada de Paz y Figueroa. Es decir, no era una mujer individualista en la forma de trabajar, sino también generaba comunidad. Y el estilo de vida que se daba en los beaterios era de comunidad. Por eso hay muchos que van a apoyar. Si hay un apoyo débil, lo importante es que tenían la autorización del obispo y del gobernador. Eso te habilitaba que puedas conseguir limón, que era lo fundamental, si no, no se puede hacer la obra. Ahí pedía la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitarlos por el espacio que han generado, que es muy apto para el aprendizaje, es un tema que es un tema de Estado hoy en día en Santiago. Y me surgían dos preguntas para Alicia y para Juan. Bueno, decir que soy director de Patrimonio Cultural, que la provincia está involucrada en este tema, es algo bueno para el desarrollo también de las comunidades del interior, y bueno, entre otras, y ahí viene la pregunta para Juan, trabajando con Silípica, con la comunidad, con su comisionado municipal, que es Carlos Concha, surgía la pregunta de cuál es el vínculo de Mamantula con Villa Silípica. Había leído, y te comentaba el otro día, el texto de Alain Lascano, de Luis Alain Lascano, sobre la historia de la Compañía de Jesús en Santiago del Estero, que hace 1651 se registra la donación de la estancia silípica
a los jesuitas. Entonces es muy probable, digo, que Mamantura haya ido hasta ahí a trabajar con los jesuitas que estaban en la estancia 100 años después, ¿no? Y la pregunta para Alicia, vinculado con el trabajo que hace Mamantula en Buenos Aires, si ella estudiaste la incidencia que tiene con los primeros revolucionarios de Mayo, sé que hay algunos nombres que después van a integrar la primera junta, que han hecho los ejercicios espirituales con Mamantula. Bueno, si nos podrías decir algo sobre eso. Muchas gracias. Sí, con el tema de Silípica, seguramente, es decir, no está documentado tampoco, debe haber estado en Silípica, debe haber ido a visitar, porque no solo es que en ese momento el Estado se apropió de todos los bienes de los jesuitas y se hizo remate con esto, seguramente ella en su recorrido debe haber pasado por las estancias que tenían los jesuitas para seguramente ver qué habrá quedado, porque ella iba haciendo también un informe de la situación, ¿no? Así que yo creo que debe haber estado en contacto, por eso creo que Oreste Di Lulo, en un libro que se llama Las voces santiagueñas, cuando habla de Silípica, que estaba en una de las filmines que iba a pasar, dice que inicia su recorrido en Santiago del Estero de Silípica. Debe haber iniciado también de Capital, pero sí, yo creo que tiene que haber ido a visitar cómo habían quedado todos los inmuebles y las estancias de los jesuitas. Una cuestión más o menos es lo que ha señalado Patricio, es decir, pasó por Silípica, estuvo en sí, necesariamente, pero de Santiago a Soconcho tenía que pasar por Silípica, tiene que pasar por Loreto, tiene que pasar por Atriqui. Pero el propósito de Mamantula, y eso marca por dónde iban sus objetivos, eran las grandes poblaciones. Pues si no vamos a entender por qué Soconcho, por qué después Córdoba, por qué después Buenos Aires. Soconcho, en aquel momento, tenía cerca de 8.000 a 9.000 habitantes. Santiago ciudad tenía cerca de 500 familias, 350 familias. Para que vean, ¿a dónde voy? ¿A dónde sirvo más? Después Córdoba, porque Córdoba también pasa de ser Santiago cabecera y demás, después pasa todo a nivel eclesial, pasa a Córdoba. Y Córdoba tiene, después pasa a Buenos Aires. Eso también es para... Estamos diciendo que sí, tiene que estar. Como también señalaba Juan el tema de los viajes. No es que voy a ir de pasadita, yo me he ido a Loreto el pasado, posible. Ahora, no es el mismo viaje que hubiese hecho Mamantula. Tienen que haber quedado unos días, una semana, ¿sí? Para después ir a otro lugar. Eso también tiene que ver con contextualizamos, digamos, la información que tenemos. Bueno, en realidad mi investigación empezó por ahí la misma. Habían llegado ciertas noticias de que tal vez había una conexión entre los revolucionarios de Mayo y las ideas jesuitas. Entonces sí, empecé de nuevo a preguntarme, y si bien no hay una documentación así, yo por ahí digo, no tengo la inscripción a los ejercicios espirituales, por ejemplo, de Manuel Belgrano, no la tengo, pero hay muchos indicios que nos están señalando de que la mayoría de yo quiero decir la mayoría para ser prudente, de que los revolucionarios hicieron los ejercicios. Una serie de deducciones me llevan a eso. Primero, que con ella hicieron 15.000 personas que los hicieron, así que de ahí, sí o sí, la mayor parte de la población, y sobre todo si eran gente distinguida, practicaron los ejercicios espirituales. Segundo, en este accionar tan inteligente de esta mujer que sabía captar, había conseguido, y ahí también está el tema de la negociación y de poder ir pidiendo los permisos, ella había logrado que le den las indulgencias plenarias para todas aquellas personas que
realizaran o practicaran los ejercicios. Entonces, era un atractivo muy interesante como para hacerlo. Quienes, si le dicen que van a tener las indulgencias. Era una sociedad ultracatólica y todos los revolucionarios de Mayo, ahí ya lo digo a todos, sí habían sido educados en los colegios jesuitas. Entonces, yo no estoy diciendo Mamantula, ejercicios espirituales, Revolución de Mayo, porque eso sería una total irresponsabilidad de mi parte, pero sí digo que vino a reactivar el pensamiento de los jesuitas y por eso es como que dejé en suspenso esto que yo decía. Los ejercicios espirituales sirvieron a Mamantula para lograr la transformación de la sociedad, porque en esos 10 días de recogimiento, de introspección, en ese espacio creado para la reflexión, ¿qué se planteaba? Que esa era mi duda, es decir, ¿qué les veían? ¿Qué se planteaba como para que después salgan estos revolucionarios? ¿Qué pasaba ahí adentro? Pasaba esto que dije al principio, la idea del individuo transformador, de buscarme a qué he venido a este mundo y cómo yo puedo transformar. Y los ejercicios tienen 4 semanas, muy bien planteadas, muy interesantes, que en la primera semana se trata la idea de despojarse de todo, de lo mundano, de lo superfluo, de los bienes personales, de los miedos a la muerte, a la enfermedad, a reconocerme yo pecador, vayan haciendo asociaciones, ¿no? A reconocerme yo pecador, y si soy pecador necesito redimirme. ¿Y qué puedo hacer para redimirme? Como dice Ignacio Loyola, acciones para mi comunidad, en pos del otro. Y así como lo hizo, y seguir la vida de Jesús, dejarme llevar, ser un hombre activo, buscando siempre el bien. Por eso las ideas de libertad, de igualdad, discernimiento, incluso en un espacio donde se había planteado una sociedad ideal, donde todos se servían a todos en el sentido que amos y esclavos estaban juntos, todos cocinaban, todos trabajaban, no había distinciones, una comunidad ideal donde el servicio al otro era importante. Y ahí en ese momento de sentirse pecador y necesitar redimirme, también está esta cuestión de seguir las ideas de Jesús. Y si Jesús terminó en la cruz es por culpa del pecado, ¿y qué puedo hacer yo? Y si San Ignacio lo hizo, ¿por qué no yo? Y si esta mujer lo hizo, ¿y por qué no yo? Entonces, después de todo ese pensamiento y de reavivar las ideas jesuitas, que todo, porque eso sí lo pude documentar, todos los jesuitas se habían formado, todos los revolucionarios se habían formado en los colegios jesuitas, es revivir todo ese pensamiento y empezar a ser como contemplativos en acción y salir. ¿Sí? Sí. Aquí en el libro de Alberto tiene los nombres de algunos virreyes y miembros de la primera junta. Por ejemplo, entre los documentos que están en la Santa Casa se encuentran los virreyes Berti, Sobremonte, Olaguer, Feliu, Liniers, y además Cornelio Saavedra, Juan José Paso, Mariano Moreno, que fueron parte de la primera junta, José de San Martín y Manuel Belgrano. También se leen nombres como Bernardino Rivadavia, Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca, Juárez Selma, Marcelo Torcuato de Alvear, que se encuentran en la Santa Casa, ¿sí? Y que a partir de esos documentos se construye esta lista. Por ejemplo, seguir la vida de Belgrano, uno cuando ve su accionar es ver en práctica uno a uno los principios jesuitas. Y después como
Un dato de color a mí, este me gusta, porque todos recuerdan a Mariquita Sánchez de Thompson. Cuando ella le imponen casarse con otra persona que no era su primo Thompson y ella se rehúsa y la semejante escándalo que le escribe al virrey para que le dé permiso y todo, de penitencia la mandan a que vaya a reflexionar en la casa de ejercicio espiritual. Bueno, no les voy a contar el resto de la historia porque todos lo saben. Terminó siendo la mujer más política del momento, prestando su casa y todo lo demás, pero uno de quienes acompañaban a Mariquita, su confesor y quien, porque los ejercicios, como dice Rubén, eran en soledad, no en solitario, siempre trabajaban, si eran en silencio, pero siempre había momentos de reflexión y de diálogo. Es ahí donde todas estas ideas empezaban a internalizarse. Y además, bueno, también tenemos, hay una cuestión, esta cartita, qué suerte que me acordé, hay una carta que me parece muy importante de María Antonia, que, y ahí me habla de la mujer política y la mujer que quería poner las ideas de revolución y que estaba muy al pendiente de lo que pasaba. Porque acá dice, es del 16 de septiembre de 1781, y ella escribe a Ambrosio Funes, que era otro de los con los que se carteaba muchísimo. ¿Se acuerdan el de Funes, el hermano que estaba en Córdoba? Otras personas muy influyentes en la revolución. Ella dice: en cuanto a las noticias tan funestas en el Perú, debo decir a vuestra majestad que nuestro Señor, por medio de tantas calamidades de aquellos, no nos está inspirando la perfección de los que hoy gozamos de toda tranquilidad. Y esto me gusta. Que quizás si proseguimos en la transgresión de su santa ley, nos podrá suceder mucho mayores que aquellos infelices del Perú. Los infelices del Perú era Tupac Amaru, que lo habían descuartizado por sublevarse, y nosotros en la secundaria le enseñamos a los chicos que los antecedentes de la Revolución de Mayo era la sublevación de Tupac Amaru. Entonces, no era una mujer que estaba ajena a la situación política. Por eso también voy a la idea de que no era una cuestión solamente espiritual. El transformar las costumbres, para mí, era imponer las ideas de libertad, igualdad, justicia. Bueno, la igualdad lo hizo tratando de incorporar a las mujeres, incorporando a las mujeres en los ejercicios espirituales, y todas estas ideas que después se vieron plasmadas en la revolución. Y otro dato de color. Cuando, sí. Se puede imaginar cómo termina nuestra reunión. A las 4 de la mañana. Ahí, dos cositas. Hablando de la Revolución del Perú, ahí inicia su carrera Juan Francisco Borges. En la Revolución de Tupac Amaru es donde él estaba haciendo el comercio con su padre, y ahí inicia, ahí lo nombra a los 13 años capitán del ejército del rey. Bueno, lo que le quería decir que ahí fue cuando yo dije, sí, por acá es que cuando se declara la independencia, nosotros teníamos todo el contexto en contra. Hacía 6 años de guerra, no había dinero, había vuelto el rey y había mandado mucho más ejércitos, estábamos perdiendo todos los frentes de batalla, y sin embargo, estos audaces, porque no queda otra para decirles, se jugaron por declarar la independencia. Y en el se jugaron está una idea jesuita muy significativa, que es el posibilismo, que por eso también eran bastante cuestionados los jesuitas. La idea posibilista hablaba de que si era para el bien común, y de nuevo la idea del prójimo y de hacer obras de trascendencia, aunque nos cueste dejar la vida en ello, si era para el bien común, era lícito hacerlo. Porque hasta ahora lo que funcionaba, o sea, fuera de los jesuitas, las otras órdenes religiosas, era el probabilismo. Tenía que ser probable, justificable. Y acá los jesuitas decían, si había una sola posibilidad posible de que se dé y en pos del bien común, es válido hacerlo. Y cuando terminan de declarar la independencia, que se tienen que retirar porque avanzaban los ejércitos realistas,
es muy significativo que se lleven la biblioteca jesuita. Entonces ahí muchas veces yo he quedado con esta cara de, bueno, no tengo los documentos científicos, pero todos mis listas tienen. Bien. Buenas tardes, tengo una consulta. Bien. Una consulta y un aporte. Buenas tardes y felicitaciones al equipo que se ha conformado de investigación, de trabajo, con el cariño y la pasión que han hecho en mostrar a María Antonia, la mujer, por un lado, y por otro lado, ese camino de santificación, un camino nada fácil en un contexto muy, muy diferente al que nosotros podemos entender o dimensionar desde hoy. Mi nombre es Roxana, soy escritora, soy profesora, comparto con Patricia trabajos, equipos, y también soy de Santiago Profundo. En este momento, mi aporte es la mirada de la libertad que María Antonia trabaja y su sentido de rebeldía. Entenderla como una mujer libre en su tiempo, respetuosa de las jerarquías, y sobre todo, creo que en este conversatorio nos quedamos cortos para hablar sobre esa libertad que ella promueve, que es mirando al otro, en conjunto con ese otro. Y mi aporte ahora es comentarles que se encuentra el intendente de la ciudad de Pozo Hondo. Esa ciudad se llamaba originalmente Gaspar Juárez. Por lo tanto, estamos conectados, unidos por este signo, Gaspar Juárez, que fuera muy cercano a María Antonia. Se encuentra acá junto al licenciado Yoca, Alejandro Albornoz. Este es un aporte y también un puntapié para generar próximos encuentros y que muchos jóvenes puedan escucharlos a ustedes. Que muchos otros puedan conocer la historia de María Antonia y entender que Santiago del Estero tiene una referencia muy importante, religiosa, político, social, en el rostro de esta María Antonia. También, como una pregunta, María Antonia tenía un equipo que dan signos, nombres de quienes la acompañaban. Sí, dentro del equipo trabajaba con las beatas, pero también con sacerdotes. Ella inclusive hasta elegía que iban a acompañar, elegía los sacerdotes. O sea, pero no tan solo por la próxima. Por eso desde la, paso el chivo aquí, desde la Fundación Mamá Antula estamos creando la escuela de ejercicio espiritual. Porque todo de por qué uno que termina los ejercicios espirituales necesariamente tiene que tener un compromiso social. Porque el propósito es encontrarnos nosotros mismos, encontrar esto que ha hecho Jesús por mí, yo lo tengo que hacer por los otros Cristos que están en la calle. Entonces, necesariamente termina en un compromiso político. Uno no puede quedar aislado, pero eso termina. Pero para que se vea, Pedro Francisco de Uriarte, perdón, casa de ejercicios espirituales, ¿sí? Y fue un tiempo señalado como capellán. Es decir, siempre se ha nucleado con muchas personas, porque eso también es algo muy jesuítico. Nunca vas a ver un individualista, siempre está en función. Mire el nombre de los jesuitas, se llama compañía. Compañía de Jesús. Entonces, uno va a ver, inclusive tendría que uno ligarse a toda la historia de San Ignacio de Loyola para entender eso. Parece que me parece importante esto que decías, que si estaba sola, ella en esto de transformar las costumbres fue formando cuadros, y cuadros de mujeres,
porque en cada lugar donde iba, dejaban las casas de ejercicios a cargo de mujeres, y acá sí tenemos, no tiene mucho sentido leer los nombres, por lo menos tengo consignado 12, 13 de cada lugar, quienes se hacían cargo de las casas. Y esa fue la única rebeldía que tuvo contra Ignacio de Loyola, que había prohibido la presencia femenina dentro de la Compañía de Jesús. Sí, no, y aparte tuvo ahí algunos otros temas, pero sí, y en ese sentido, ella, hablando de tu rebeldía, María Antonia comunicó que hacía extensivo los ejercicios espirituales a mujeres. Ahí no pide permiso, ahí no, comunicó. Y no eran mixtos, por supuesto, eran primero los varones, los 10 días, y se organizaban para mujeres otros 10 días. No, tan igualitarios no eran. Bien, el manuelito original que ella tenía, tenemos el manuelito. Lo que pasa que el manuelito solía... Lo que pasa que, a ver, hay un manuelito que lo llevaba puesto, que es una obra que viene del Cusco, ¿sí? De la parte de Perú, precisamente, que tiene que ver con toda una simbología sobre la vida y la muerte señalado en esa imagen. Es un Jesús recién nacido que ya está crucificado. Es decir, este niño que nace para vivir el momento culmen de entrega, su vocación y misión está ahí. Después ella manda a Gaspar, le dice, che, se me está gastando mucho necesito que me lo haga. De ahí viene la otra imagen que ya es, inclusive ella le manda con el tamaño, todo como debe ser, pero le manda uno grande. ¿Sí? Pero eso para que lo tengan presente. Eso hay unos trabajos muy interesantes de la simbología, del análisis de esta obra. Yo sé que están muy entretenidos, está muy lindo esto. Tenemos una pregunta desde el Zoom y con eso vamos a cerrar. Sí. Guadalupe Seba, desde Facebook, porque también nos están siguiendo del Facebook, nos pregunta: en esa época, según el censo, la población de Santiago era el 54% negra. ¿Será que ellos hicieron los ejercicios espirituales? No eran 54%, es un error historiográfico eso. Hay un estudio que lo hizo Claudio Bravi, un investigador, un genetista, donde en una charla se planteó una pregunta de cómo era el tema de los censos en Santiago del Estero, Tucumán. Entonces, ellos hicieron una investigación y lo que me decía es que algunos cuadros sobre el tipo de población en la genética, y llegaba a la conclusión, en base a esa investigación por sangre, que Santiago del Estero en esa época tenía un 70% de sangre indígena, un 26% más o menos europea y un 3% de sangre negra. Lo mismo pasaba en Tucumán, Salta y Jujuy. ¿Y por qué el censo ese? Lo que pasa es que cuando se hacía el censo, primero la gran parte de la población no sabía leer ni escribir. En el interior se hablaban lenguas autóctonas, donde el castellano se hablaba el quechua, varias lenguas. Y cuando se hizo el censo se dejó llevar mucho el censista por la apariencia física de la persona. Entonces, hacían el recorrido, llegaba alguien, se presentaba, el santiagueño, el indio, el criollo es oscuro, es trigueño oscuro. Muchas veces el censista por apuro, por varias situaciones, le ponían directamente negro, de color. Pero genéticamente y por análisis de sangre, hasta en la actualidad, que no se borra el condimento genético, daba esos porcentajes de... yo mismo le pregunté, che, pero en estos censos, y me dice, lo vimos los censos, me dijeron estos investigadores, y
como en todas partes, hemos visto en Córdoba, en Tucumán, y siempre se guiaban los censistas por el aspecto de la persona. Aparte de otra cosa, Santiago del Estero no era una ciudad que tenga caracterizada por tener tantas familias con riqueza. Y un negro costaba carísimo, diríamos al valor de hoy un auto. Entonces no había tantos negros por una cuestión económica. Sí, y en los mismos testamentos lo dejaban al negro como parte importante de sus bienes, exactamente. Ya era, cuando se cuenta todo lo que había quedado de los jesuitas, también se señala la cantidad de negros que hubo. Bien. Muy bien, va a participar el compañero. Buenas noches. Felicitarlos por el aporte que están haciendo sobre la vida y la obra de Mamantula. Y tengo dos preguntitas. Una, si queda, así como están las ruinas de San Ignacio en Misiones, si queda algún vestigio arquitectónico en el interior de la provincia sobre la obra realizada por los jesuitas. Y segundo, si es verdad todo lo que se cuenta sobre la sanación de la lastimadura en los pies de Mamantula, sobre la multiplicación de panes, comidas, el caso de leña que aparece frente a la casa de servicios virtuales, etcétera, etcétera. Bien. Voy a empezar por lo segundo. No sé si tengo una gran respuesta, pero cuando uno lee la vida de los santos, hay que leer como un estilo literario. ¿Está? Por eso, si ustedes lo conocían a Contardo Migloranza, que era un gran escritor de santos, de vida de santos, y en realidad todos tienen casi el mismo estilo. ¿Ah? En todos va a aparecer el hecho milagroso. No es que no haya sucedido, es que necesariamente la reafirmación de la santidad pasaba por el hecho milagroso. Entonces, hasta de Jesús podemos ver el tema de la multiplicación de los panes. Si hubo multiplicación de los panes o hubo un compartir de manera excelente lo poco que se tiene. Entonces, o puedes plantearlo como una cuestión milagrosa, extraordinaria, sobrenatural, o puedes plantear como un hecho social, político, de que compartamos todos los bienes, porque sí puede alcanzar a todo. Y pone el hecho mismo de los 5 peces y los 2 panes, para que veas. Pero lo que estoy queriendo señalar es que hay un estilo literario que nosotros no creemos. ¿Por qué? Porque el tema del puma, si lo encontró el puma, no lo encontró el puma, y en la otra versión de que era un tigre, y ya te digo que tigre no era, pero que si era puma y puede ser, y que se lo ha marcado, y porque no iba solo, iba con un grupo, capaz que se asustó el puma. Lo que estoy diciendo es, el estilo literario hay que leerlo como un todo, de tal manera que se entienda la figura. Aquí la preeminencia es la figura y la acción que he llevado a cabo y qué idea yo quiero transmitir con eso. ¿Está? Y el tema de los vestidos. Rapidito. Aquí le puede contestar, pero me imagino que en otro momento, Alejandro Joca, que es director del patrimonio. Si no pueden visitar aquí, de paso chivo, en el Centro Cultural arriba, hay estatuas y figuras jesuíticas que se han podido rescatar. Más que todo lo hizo Dilulo en San José de Petacas, en las reducciones. O pueden ir a la Dirección de Patrimonio, que ahí Alejandro puede mostrar también, hay muchas cosas sobre los jesuitas. Bien. Otro día. Digo algo sobre el tema de los edificios. Sí, sí. Bueno, necesitamos micrófono porque la gente que está participando muy activamente en las redes y desde el Zoom se pierde esta espontaneidad que nosotros queríamos que haya espontaneidad. Por ahí tal vez algunos momentos ha sido muy formal, pero tenemos que transmitir la información. Bueno, sí, cortito, porque veo que están cerrando ya, pero a disposición las oficinas del patrimonio. Sí, decirles que Santiago tiene pocos edificios del periodo colonial en pie. Tiene que ver con los materiales que se usaron para construirlo, las inundaciones y los terremotos que han sacudido Santiago. Pero digo,
es algo muy complejo y muy rico hablar de patrimonio de los jesuitas en Santiago del Estero, porque han tenido una obra importante, han construido 3 reducciones, ha estado el Seminario Mayor de Santa Catarina, que es el antecedente de la educación superior en Argentina. Sobre los edificios en particular, ellos también fueron constructores de las iglesias de los pueblos de indios, y bueno, se conserva justamente una de piedra en la localidad de Villaguasallán, que es del siglo XVII, otra de adobe en el departamento de Río Hondo, en Los Sotelos, la iglesia de Sumampa, la iglesia de Santana en el departamento de Quebrachos, también se atribuyen a los jesuitas, y bueno, están muy bien conservadas. Y después en el Camino Real, las iglesias de Manogasta, Tuama y la misma de Villa Silípica, que tienen muchas refacciones, pero tiene alguna pared de adobe todavía, son de construcción jesuítica también. Y nos falta poner en valor eso, es el trabajo que estamos haciendo con las comunidades, porque se supone que es un trabajo de recuperar identidad, recuperar memoria y poner todo ese aparato simbólico a disposición también del desarrollo de los pueblos. Es un trabajo que se está haciendo desde el gobierno de la provincia. Y tenemos mucho para contar sobre esto, nada más que no es el momento, pero la verdad nos sentimos orgullosos de este momento que vive Santiago del Estero. Bien. Invitamos aquí a Irma Serrano Fernández. Ella es miembro de la Fundación Mamantula, del Consejo de Administración. Hasta que ella suba, le queremos hacer un presente a Juan, a Patricia y a Alicia, porque son muy generosos siempre en compartir estas propuestas que tenemos de la Fundación. Y así también agradecer al Centro Cultural del Bicentenario, porque también ellos son muy generosos en facilitarnos nuestro espacio y auspiciarnos de tal manera que todo puede ser. Mire a la gente del Zoom, de Facebook, que nos están siguiendo por las redes, que le aviso que son numerosas, y por ahí tal vez la dinámica se ha circunscrito a este espacio, pero también ellos han participado, y seguramente esto, como va a quedar en las redes, va a tener gran repercusión. Muchísimas gracias. ¿Quiere hablar ahí? Sí, no, porque se me van algunos. Ante todo, quería agradecer vivamente a la Junta de Laicos que postergó su reunión mensual anticipada y que se hace siempre para que todos los movimientos e instituciones participen, ya sea por cualquiera de los medios que tenemos. Creo que es un gesto que lo enaltece, porque es el laico que quiere de primera mano formarse y vivir a imitación de Mamantula. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar.
Gracias.